se acaba de revelar, gracias al artículo, al medio político, un entramado de corrupción que está causando un escándalo de dimensiones increíbles en los Estados Unidos. Toda una red de búsqueda de influencia y de poder en Estados Unidos para intentar salvarle el pellejo a Maduro. Y quiero que lo analicemos pensando también en muchas de las cosas que pasan hoy en día. Porque viendo hoy, podemos analizar el hoy viéndolo con esta lupa y vamos a entender muchas cosas que suceden. Les cuento, mis amigos, ¿qué pasó y por qué esto es importante? La investigación de Político revela la existencia de una operación de influencia política y mediática dentro del entorno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para intentar modificar la política estadounidense hacia Venezuela durante el 2025. El objetivo principal era evitar una estrategia de máxima presión impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio y favorecer una política más pragmática que permitiera mantener negocios petroleros y además también financieros en Venezuela. Dentro de esta iniciativa aparecían empresarios petroleros, fondos de inversiones con bonos venezolanos, consultores políticos, influencers conservadores y aliados de Maduro. Vamos a detallarles qué es esto porque se van a sorprender, se los digo de verdad. Se van a sorprender. Tenemos capturas de WhatsApp. Tenemos testimonios de personas que intentaron ya o que ellos intentaron comprar. Todo con mucho detalle. Esta es una investigación, amigos, que está sumamente detallada. Hasta nombres de grupos de WhatsApp. Miren, búsquense un café. A ver, búsquense un café. Yo los invito, ven y búsquense un café y un vasito con agua. Pónganse cómodos. Porque les traigo bomba. Y esto que estamos hablando hoy va a ser el tema de la semana y de las semanas también. Vamos a empezar entonces a detallar. Les contaba eso. Los documentos que obtuvo este medio político muestran cómo esta campaña se organizó mediante grupos privados de WhatsApp y de Signal, donde se coordinaban mensajes, artículos de opinión, publicaciones en redes sociales e incluso ataques contra funcionarios de la administración del presidente Trump a los que consideraban radicales contra Maduro. Miren, una firma internacional de relaciones públicas diseñó toda una estrategia. Esta firma diseñó una estrategia para ejecutar la operación y fue contratada una firma de nombre Forward Global, que tiene actualmente sede en París. Según los documentos citados por Político, la empresa presentó una propuesta donde planteaba una estrategia basada, escuchen bien, en la promoción de la idea de hacer inversiones estadounidenses en Venezuela, especialmente en el sector energético. Esto con el fin, o era lo que le vendían al presidente Trump, de reducir la influencia de China en el continente. Les explico, vamos a traerlo a tierra. Este grupo, esta empresa de análisis político, armó una campaña mediática para decirle al gobierno de Estados Unidos que afectar o detener a Maduro o frenar el avance del régimen de Nicolás Maduro era permitir que China y Rusia tomaran más espacio en el continente. O sea, una idea completamente contraria a la propia realidad. Imagínense ustedes, estamos hablando de que China y Rusia tienen presencia en América hoy y están muy fortalecidos gracias al chavismo. Pero entonces esta agencia le quiso vender al gobierno de Estados Unidos que era que si sacaban a Maduro del poder, lo único que iban a lograr era que China y Rusia obtuvieran más influencia en el continente. Y ustedes saben que eso lo escuchamos más de una vez. Y aquí también es muy importante hacer una mea culpa. Nosotros repetimos esas matrices de opinión, dijimos alguna vez, caímos en esas trampas. Hay que reflexionarlo para poder aprender y nunca más caer. Además, escuchen esto, miren, esto es impresionante. ¿Ya? Les digo que tenemos tela para cortar hoy. También se contrató directamente, esta agencia se propuso la idea de contratar un ejército de influencers para cambiar la narrativa sobre Venezuela. Uno de los aspectos más llamativos de la investigación que hizo Político es la utilización de influencers conservadores para generar la impresión de que existía un respaldo espontáneo y orgánico dentro del propio gobierno estadounidense y de su movimiento, el movimiento MAGA, para pedir o avanzar hacia una política menos agresiva o confrontativa contra Maduro. Entonces contrataron a una enorme cantidad de influencers dentro de los Estados Unidos, influencers conservadores, para que ellos promovieran la idea en redes sociales
de que el movimiento MAGA se alejaba de la idea de Marco Rubio de avanzar con fuerza militarmente contra Nicolás Maduro. Global Forward incluyó en sus planes, hay una parte específica del plan que era la contratación de lo que denominaron como Influencer Engagement, que estaba destinado a proporcionar mensajes listos para ser difundidos a través de las redes sociales. Hay muchos nombres que se mencionan en este artículo. Vamos a leer algunos de ellos. Tal vez ustedes conocen a muchos, tal vez no. Hay una mujer que la conocemos todos, que es muy famosa y que tuvo mucha influencia con el presidente Trump. Vamos a leerlos. Miren, Ryan Fournier, que es el cofundador del movimiento Estudiantes por el presidente Trump. Juanita Broderick, Terrence Williams, Andrew Pollack y la famosa Laura Loomer. La operación no solo se limitó a tweets en redes sociales, no, mis amigos, esto era más grande todavía. Aquí tenemos, por ejemplo, chats a los que tuvo acceso. Esto era mucho más grande. Político sostiene que Forward Global también redactó artículos de opinión que posteriormente serían publicados bajo el nombre de figuras influyentes en el entorno conservador y fueron tocándole la puerta a diferentes personalidades del mundo conservador, ofreciéndoles hasta 50 y 100 mil dólares por solamente firmar artículos de opinión que vendieran la idea de que no se podía avanzar o que era un error avanzar militarmente contra Maduro. Miren, por ejemplo, Kellyanne Conway, exdirectora de la campaña de Trump, rechazó involucrarse en esto, pero también lo hizo Rachel Campos Duffy, la conductora célebre de Fox News y esposa actualmente del secretario de Transporte Sean Duffy, quien insistió que cualquier análisis sobre Venezuela debía incluir la necesidad de aumentar la presión sobre Maduro. Quisieron sobornar a Rachel Campos Duffy. ¿Ustedes se lo pueden creer? ¿Se pueden creer esto? Nah, impresionante. ¿Y qué les dijo Rachel Campos Duffy? Por aquí no es la cosa. Miren los mensajes de los grupos de WhatsApp. Político pudo tener acceso a los grupos de WhatsApp que utilizaba esta agencia que estaba armando esta campaña para salvarle la vida a Maduro. Y vemos que los nombres eran hasta burlones, ¿no? Arquitectos de las narrativas era el principal grupo de WhatsApp donde se intercambiaban ideas y se avanzaban en estrategias para normalizar a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Recuerden, para el que se perdió por ahí, o yo me fui muy rápido, estamos hablando de la estrategia política más importante de la historia contemporánea de los Estados Unidos, hecha, ejecutada, con el fin de normalizar al chavismo ante la administración del presidente Trump. Es un entramado de corrupción, de personalidades y de plata que apenas está empezando y que va a involucrar a la justicia de los Estados Unidos. Decenas de influencers, decenas de personalidades prestaron su voz a cambio de 30, 50, 100 mil dólares para intentar lograr que el presidente Trump detuviera su avance contra Nicolás Maduro. Y hoy está saliendo esa información. Estos son grupos de WhatsApp. Aquí vemos, por ejemplo, los mensajes que se intercambiaban estas personalidades y vemos cómo se daban indicaciones directas. Hay que mandar a Laura Loomer a atacar al señor Clever Carone. Directamente mensajes donde se mandaba a atacar a personas o funcionarios de la administración del presidente Trump de forma organizada por tener actitudes que consideraban hostiles contra Maduro. Es un escándalo. ¿Qué buscaban, no? Se divide, o esto vamos a verlo en dos sectores. También por ahí, también, ¿sí? A ver qué, cuéntenme. Hola Rafa, querido, mis saludos cordiales. Gracias a ti, mi amor. ¿Cómo estás? Zenaira. Toñeco por ahí está echando broma. Odali Silva, saludos y bendiciones. Juan, qué bueno verte. Rafa, ¿se puede denunciar esto por recibir narcodinero? Dark Coast, prepárate porque te estoy dando, mira, yo te estoy adelantando lo que vas a ver por todos lados en las próximas semanas. Esto es el inicio de un escándalo. Cuando les digo escándalo es porque es un escándalo. Un escándalo que una influencer como Laura Loomer haya aceptado plata de una agencia en Francia contratada por personas en Venezuela o en Estados Unidos vinculadas con Venezuela
para salvarle el pellejo a un narcoterrorista como Nicolás Maduro. Esto es un escándalo, ¿eh? Y les digo, ya les voy a decir, tenemos hasta montos de cuánto cobraron personas. Miren, apenas estamos empezando, por eso les dije que se pongan cómodos y se busquen un buen café. Se divide entonces en dos sectores. Estaba, por supuesto, el sector encabezado por el secretario Marco Rubio y el señor funcionario Claver Carone. Estos buscaban, ¿no?, mantener y aumentar la presión contra Nicolás Maduro en su momento. Buscaban también cancelar las famosas licencias petroleras. También el señor Marco Rubio impulsó la utilización de sanciones y eventualmente las acciones militares para capturar a Maduro. Mientras tanto, estaba otro sector que es dirigido o que lo encabezaba un nombre que ustedes ya conocen, Richard Grenell, y otro personaje, Henry Sargent. Henry Sargent, ya les voy a contar quién es, pero aparece este nombre que ya lo conocíamos, ya había sonado por allí, pero que ahora ya tenemos pruebas, tenemos testimonios que lo involucran directamente con intenciones y acciones para intentar mantener a Maduro en el poder. Vamos entonces a hablar de los implicados directamente, ¿no? ¿Quiénes son los implicados en este asunto? Y este primer nombre quiero que lo lean, quiero que lo vean, quiero que lo escuchen. Henry Sargent III es un magnate petrolero estadounidense que diseñó o es dueño actualmente de grandes negocios vinculados al asfalto y al petróleo. Es decir, tiene contratistas que se encargan de hacer carreteras, autopistas, arreglar carreteras, autopistas y además comercia con petróleo en los Estados Unidos. Lleva décadas desde el inicio del chavismo haciendo negocios, primero con Nicolás Maduro y ahora, en estos momentos, con Delcy Eloína. Mantuvo, como les decía, relaciones directas con Chávez y con Maduro. Sus relaciones son directas al punto, mis amigos, que este señor llegó a tener, según el artículo de Político, una confianza tan cercana con Maduro que Maduro lo llamaba grandfather, abuelo. Le decía abuelo, grandfather, y le pedía la bendición. Imagínense ustedes. Estos que decían que ser rico es malo, se arrodillaban a un empresario estadounidense para que le salvaran el pellejo. Además, este señor pues tiene inversiones millonarias que dependen de licencias estadounidenses en Venezuela. Tiene muchos intereses económicos en nuestro país que dependían mucho de esos intereses de las licencias que fueron canceladas. Este señor es señalado por el artículo Harry Sargent como el principal impulsor de la operación de influencia en la política estadounidense y como el principal impulsor de todas estas operaciones para frenar el avance militar contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Él niega actualmente haber actuado ilegalmente, o para él todo estuvo en el marco de la ley, porque claro, es normal, ¿no? Es normal y totalmente correcto intentar salvarle la vida a un narcoterrorista que estaba matando a los americanos con droga y a los venezolanos a punta de plomo o metiéndolos presos, por supuesto que es normal. Por lo menos moralmente ya es bastante cuestionable, señor Harry Sargent. Moralmente ya tenemos muchas cosas de qué cuestionar. Imagínese usted si legalmente, tendrá que responder ante la justicia. Miren, segundo implicado. Primero este magnate multimillonario. Y ahora tenemos un segundo implicado, Aaron Schock. Aaron Schock era una estrella ascendente del Partido Republicano. Iba a ser congresista y se esperaba que su futuro en la política conservadora fuese brillante. Pero muy parecido a lo que es el chavismo, los excesos y sus propias contradicciones terminaron relegándolo a un papel secundario. Más allá de sus excesos o sus contradicciones, la ambición y la corrupción que lo caracteriza terminaron llevándolo a ser un operador político del chavismo. Ya no tiene ningún tipo de influencia o poder dentro del Partido Republicano, fue hecho a un lado. Por eso tuvo que renunciar al Congreso, a su cargo de congresista, tras varios escándalos financieros, implicaciones de corrupción directa por parte de este señor. Ahí, en ese momento, fue contratado entonces por Harry Sargent, de quien acabamos de hablar, este famoso empresario estadounidense.
El señor Aaron Schock coordinó gran parte de la estrategia política y mediática y actuó como un enlace directo con Richard Grenell. Era la conexión entre Richard Grenell y Harry Sargent. Tengo montos. Solamente por asesorías cobró en un año más de $185,000. Ya le vamos a mostrar un poquito más de eso. Si están aburridos, avísenme, yo lo corto, pero es que esto está bueno, este cuento está bueno. Miren, después está por supuesto el infame ya Richard Grenell, que ya sabemos, hace mucho tiempo los venezolanos sabíamos que viene ya de cosas muy turbias y de negocios muy oscuros. Dame un segundo, tomo un poquito de café. ¿Qué dicen ahí? Rafa, de acuerdo, recordemos, así es. Richard Grenell es un ex embajador estadounidense y una figura que en algún momento, diré yo, tuvo mucha cercanía con el presidente Trump. Richard Grenell defendía una aproximación más pragmática a Venezuela. De hecho, fue el primer funcionario estadounidense que visitó nuestro país una vez que tomó el poder el presidente estadounidense. Richard Grenell lideró negociaciones para liberar a estadounidenses presos. Además, fue visto por este grupo de políticos y de empresarios estadounidenses vinculados a Maduro como una alternativa a Rubio. Consideraban ellos que podían trabajar suficiente o podían avanzar en una estrategia política que permitiera la destitución de Marco Rubio y que fuese Richard Grenell quien tomase el cargo de secretario de Estado. Este era el fin de Harry Sargent y de Richard Grenell. Sacar a Marco Rubio de la ecuación y tomar la Secretaría del Estado. También hoy en día Richard Grenell terminó perdiendo toda su influencia, quedó relegado a administrar un teatro y es muy probable también que producto de estas propias investigaciones tenga que responder o por lo menos dar explicaciones a la justicia. Dice Isenaida, Rafa, tremenda sorpresa eso, es grandes noticias. Estoy de acuerdo contigo. Después tenemos más personas. Quiero que vean todos quienes están involucrados en esto, con nombres y apellidos. Hans Humes. ¿Quién es Hans Humes? Les cuento. Hans Humes es un representante de acreedores de la deuda venezolana. Se opuso directamente a las sanciones. Considera o argumentó que la recuperación económica es esencial para poder cobrar la deuda. Financió directamente o fue el principal financista de toda esta campaña. ¿Por qué hace esto Hans Humes? ¿Por qué Hans Humes, este ciudadano americano, se mete a salvarle la vida a Maduro? Pues les cuento. Hans Humes tiene bonos de deuda venezolanos que ascienden alrededor de $150,000 millones. 150,000 millones de dólares. Tiene deudas, bonos que generó el propio régimen, que hoy en día, les digo sinceramente, yo no veo posible o viable que el Estado venezolano pueda pagar esos bonos a corto plazo. 150,000 millones de dólares son 3 productos internos brutos de Venezuela. Solamente a una persona se les debe. Primero hay que investigar los bonos. Porque ¿qué garantía tenemos tú y yo realmente de que eso no venga producto de las mismas prácticas de corrupción a las que los tiene acostumbrados el chavismo? Y segundo, tendríamos que quebrar al país 3 veces para poderle pagar a este señor. Y claro, ellos, en vez de apostar a la transformación de Venezuela, en vez de apostar a que los venezolanos fuésemos más ricos, que el país generara más plata para poder pagarle sus créditos y poder pagarle sus deudas, apostaron a salvarle la vida a un narcoterrorista que tenía 2.500 personas presas y que no le temblaba el pulso para mandar a desaparecer y matar a cualquier persona que se lo oponga. Entonces, señor Hans Humes, Harry Sargent y quien sea, ustedes son igual de responsables y son igual de corruptos, igual de asesinos que Maduro. Porque si ustedes por plata estaban dispuestos a seguir sometiendo a la gente, déjenme decirle que ustedes son igual o peor que él. ¿O no? ¿O no? No sé. Me voy a poner bravo ya. Me falta todavía leer. Mejor vamos. Miren, entonces, 150,000 millones de dólares. Este señor se metió en el asunto porque le debe el Estado venezolano 150,000 millones de dólares y dijo, quiero cobrar. ¿Y cómo va a cobrar? Obviamente,
de la forma más lógica que encontró Hans Humes, apoyando al que le debe la plata, apoyando al sistema que hace que no haya plata en el país para pagar las deudas del país. Una cosa insólita. Y después aparece un nombre que ha generado una polémica. Yo sé que algunos aquí la conocen, otros no. Yo les explico. Esta es una influencer. ¿Cómo estás, María? Qué bueno verte, bienvenidos. Dejen su like, vayan dejando su like. Dale que estamos en vivo y estamos reventando una bomba. Esto está más bueno que... Ay, que comer con las manos, ¿o no? Esto es bueno, amigos, esto es bueno. Que se les vea la cara, que se sepa cuánto cobró cada uno. Qué bueno, qué sabroso. Que la justicia y la verdad llegue. A que cómo era hacerse millonarios a costa del sufrimiento de la gente. Oye, pero ¿qué clase de personas son estas? ¿De qué individuo estamos hablando? ¿Quiénes son estas personas? Pretendían seguir sometiéndote a ti, haciéndote que tú pasaras hambre. Pretendían que tú siguieras sufriendo, ni siquiera pudiendo hablar en las calles para ellos cobrar deudas que tienen. O personas como esta, una influencer, que haciendo uso de su alcance y su llegada al presidente Trump, formó parte de toda esta operación como la principal miembro, principal cabeza de toda esta estructura de influencia que intentó, como repito, sostener a Maduro en el poder. Laura Loomer. ¿La conocen? ¿La conocen? Dígame ahí que la conoce. Rafa, creo que aún 20 años después seguirán saliendo escándalos del chavismo. Yo estoy de acuerdo también. Laura Loomer era una aliada cercana al presidente Trump. Es una influencer que tiene millones de seguidores del mundo conservador en todas las redes sociales y que de un día a otro cambió su postura totalmente, empezó a publicar artículos de opinión y tweets atacando a María Corina Machado o poniendo en duda la estrategia de nuestra líder y además poniendo en duda la posibilidad, una de las principales matrices de opinión que logró Laura Loomer impulsar en Venezuela y en el mundo, que fue una que hablamos muchas veces, era esta idea de que la oposición, María Corina Machado, no estaba lista para asumir el poder político. Esa tal vez fue su más exitosa puñalada, por así decirlo. Su golpe más certero fue ese. Venderle la idea a Estados Unidos, venderle la idea a los propios venezolanos incluso, de que si salía el chavismo del poder en Venezuela iba a haber caos, iba a haber desastre, iba a haber desorden. Y desacreditó, dejó a un lado los planes del plan de Venezuela Tierra de Gracia y todos los planes que se han estructurado para la transición en Venezuela e impulsó dentro de la administración de Trump la idea de que no estábamos listos para asumir el poder. Y eso fue incluso algo que se repitió en Venezuela sistemáticamente por la dictadura. Fue el golpe más certero. Pero hoy en día ya no significa nada. Dice ahí Lilian, mira, dice Lilian Rodríguez, Grenell y Laura eran muy evidentes que estaban a favor de la narcotiranía, por supuesto. Miren, a ver, se habla, para terminar esta parte de los implicados, se habla de que Laura Loomer o los influencers pudieron haber recibido entre 150 y $285,000 simplemente por prestar sus redes sociales para lavarle la cara a Maduro. Ellos ni siquiera tenían que redactar los artículos. Se los mandaban ya hechos y lo único que tenían que hacer era publicar el post, publicar los artículos y defender esas posiciones a veces en entrevistas, que casi nunca lo hacían. Entre 150,000 y $285,000. Ahí se las dejo, pues. Vamos a seguir. Una cosa muy importante de esta mujer. La principal tarea también de Laura Loomer siempre fue atacar directamente al señor Claver Carone, quien es, o quien hoy conocemos gracias a este artículo de Político, como la figura con una posición más dura contra Nicolás Maduro y contra el régimen. Entonces, la principal tarea de ella era desacreditar, atacar e intentar manchar al señor Claver Carone y con ello también atacar al secretario de Estado Marco Rubio, Mauricio Claver Carone. Bien, vamos a leer, les decía, ¿no?
el artículo dice que Maduro llegó a tener tanta confianza con Harry Sargent durante el año 2025 que lo llamaba abuelo como apodo afectuoso. Grandfather le decía. A ver, Rafa, una pregunta. ¿Puede haber juicio sobre esto? Es algo reciente, un juicio donde se castiga a los involucrados. Amigo, ya hay investigación del FBI, ya te voy a comentar, no te me adelantes. Ya va, espérame, ya te voy a comentar. Pero ya esto está en fase de investigación del FBI. Ah, bueno, viene, de hecho. Bueno, se creó una red de influencers MAGA. Eso también es muy importante. Se armó toda una estructura de influencers, de personalidades, de figuras que por primera vez fueron enlazadas con un mismo objetivo: influir en la toma de decisiones del presidente Donald Trump. El FBI ya estaría investigando esto. Te respondo ahí, mi hermano. Mira, el FBI ya estaría investigando esto. Uno de los elementos más delicados del reportaje es que fuentes citadas por Político afirman que el FBI habría revisado documentos relacionados con la campaña de influencia. Sin embargo, por ahora no se informan de acusaciones formales ni de cargos presentados hasta el momento. Sin embargo, ya hay una investigación en marcha y esta mujer, Laura Loomer, aseguró que ella no habría recibido ningún pago por esto. Vamos a ver. Miren, este artículo parece enviarle un mensaje bastante claro y vamos a traernos al hoy. No es casualidad en política, las cosas no son casualidad. Eso lo hemos hablado muchas veces. Muchas de las cosas no son casualidad. Y no es casualidad que esto salga hoy, domingo 7 de junio, en medio de una pugna en estos momentos para poder convocar elecciones en nuestro país. Y con el régimen utilizando millones de dólares para difundir campañas en favor de ellos. No es casualidad que esto esté saliendo. Yo creo que esto es un mensaje que personas muy poderosas en Estados Unidos le están enviando a Harry Sargent y a sus aliados. Este artículo sale hoy porque le están enviando un mensaje a Harry Sargent, le están enviando un mensaje al chavismo y a todas estas redes corruptas de influencia que intentaron salvarle el pellejo a este narcoterrorista el año pasado. ¿En qué posición estaríamos hoy los venezolanos? ¿Cómo estaría Venezuela? 1000 veces peor. Y la voluntad de los venezolanos enterrada en quién sabe dónde, si ellos hubiesen logrado su objetivo. Tomémoslo como algo que nos indica qué está pasando hoy, domingo 7 de junio, cuando son las 5:11 en Venezuela. Esto nos está indicando, amigos, que el presidente Trump ya no va a permitir que estos mismos grupitos sigan intentando, porque intentan nada más, es imposible, lavarle la cara a la dictadura venezolana. Les están enviando un mensaje, no va a funcionar. ¿Y saben por qué les están enviando un mensaje? Porque ellos se están agrupando nuevamente, se están preparando nuevamente, porque aquí hay demasiados intereses, entendamos eso, porque Harry Sargent quiere cobrarle a Venezuela 150.000 millones de dólares de unos bonos que no podemos garantizar que ese sea el monto correcto. Entonces, en este momento, mientras yo te estoy hablando, esta gente se está organizando nuevamente. Esta gente está tomando acciones nuevamente y están volviendo a rodar los maletines con dólares. Están volviendo a comprar conciencias. Están volviendo a armar ejércitos de influencers, ejércitos de personalidades, de políticos que van con el bolsillo lleno a intentar frenar el cambio que tanto nos ha costado conseguir. Tomemos este artículo como una advertencia de que hoy, en este momento, están pasando cosas así, porque están pasando. Muchas veces nos preguntamos, a veces vemos decisiones y decimos, Dios mío, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Por qué se toma este camino? Bueno, amigos, aquí están las explicaciones. ¿Por qué no se termina de tomar esta decisión? ¿Por qué se tomó este camino? ¿Por qué? Aquí está la explicación. Hoy, atentos y ojo pelado, porque si esto sale hoy es porque les están dando un mensaje a estos mismos grupos. No intenten otra vez frenarnos porque los dejaremos más en evidencia y eso está bien. Ojo, yo les digo, anoten eso. Otra cosa, vamos a ver, bueno, dinero, plata. ¿Cuánta plata se habló?
Esto es solamente por encima. Esto es nada más lo que se tiene acceso, lo que se cobró formalmente. Diríamos aquí en Argentina, lo que se cobró en blanco, lo que se dijo que se había recibido. Solamente el personaje Aaron Schock recibió en total $285,000 entre honorarios y cuestiones legales, acuerdos, contratos de asesoramiento. En total recibió formalmente, legalmente, no sabemos cuánto le dieron por debajo de la mesa, $285,000. La empresa francesa que encargada de armar toda esta locura, estas matrices de opiniones, todo esto que hemos hablado, cobró $422,000 legalmente, o sea, lo que dijo que cobró. Chevron puso más de $100,000 en esta campaña. Otras empresas como Curaçao Refinery Utilities habrían aportado hasta $200,000 para todo este entramado. Miren la locura que estamos hablando. Esto es impresionante. Harry Sargent, un deudor banquero. Aaron Schock, un corrupto excongresista. Chevron, una refinería en Curazao. Todos poniendo plata para desgraciarte la vida a ti. Qué locura, qué locura, qué indolencia. Gracias a Dios, y lo digo así, gracias a Dios, hoy al frente de este proceso tenemos a María Corina Machado, porque ¿saben por qué todos estos esfuerzos son en vano y serán en vano siempre? Se lo digo. Serán en vano siempre, porque al final, cuando llegan arriba, cuando llegan a más altas esferas del poder, se encuentran con la conciencia del liderazgo de una mujer como María Corina Machado, que nunca jamás va a permitir que volvamos a caer en estas trampas y que nunca jamás va a permitir que la verdad de Venezuela sea enterrada por intereses económicos de personas tan oscuras como esta. Gracias a Dios por María Corina, ¿vale? Porque por ella es que esta gente fracasó y fracasará 1000 veces más. 1000 veces más. ¿O no? ¿O no? No, nunca van, no, con nosotros no van a poder. Es lo que yo les quiero decir. No van a poder. Bien, un platero, en total, legalmente, lo que se reportó, se calculan entre 1.2 millones y 2 millones de dólares entre pagos de influencers, la agencia esta y muchas otras cosas que ni siquiera sabremos dónde está. Ahí está, amigos. ¿Qué opinan? Uf, ¿cuánto me tiré? 35 minutos echándoles este cuento. Miren, pero hay más. Porque ¿cómo terminó todo esto? Tantos esfuerzos, tanta plata que gastaron mientras en Venezuela la gente se nos muere en los hospitales. Mientras, aquí está, le quiero recordar, es esta decisión. Miren esta noticia de 29 de marzo del 2025. Trump ordena a la petrolera del magnate Harry Sargent que abandone Venezuela. Pusieron todo, hicieron de todo y terminaron perdiendo, derrotados. Y van a terminar derrotados las veces que sean necesarios. Nosotros no vamos a permitir nunca más que estos oscuros personajes sean los que dictaminen cuál es el futuro de nuestro país. No lo vamos a permitir. Ahí está. Rafa, ¿y cómo se descubrió todo esto? Bueno, Dilia, esto es un artículo de Político. Político recibió directamente este medio los chats, las fotos, contratos, montos, nombres, todo. Y armaron súper investigación que hoy les estoy trayendo con lujo de detalle. Mira, ahí dice Noir. Rafa, otra cosa que no se ha vuelto a comentar. ¿Cómo van a pagar los abogados de estos delincuentes? Muy interesante eso. Y viene otra fecha para el juicio de Maduro, hermano. Así que vamos a saber más detalles. Recuerda que quedaron algunas cosas por ahí flotando todavía sin definirse en la audiencia. Vamos a seguir porque hay más información. ¿Qué opinan de esto? Díganme ustedes. Lo importante, amigos, la buena noticia de todo esto que les conté es que estos tipos fracasaron. Fracasaron y fracasarán 1000 veces más. Y para los que tenían dudas sobre si Laura Loomer, aquí está, ahí está Laura Loomer, pues, ahí está. Vendida por migajas a un régimen como Maduro. Dañan su nombre, tachan ¿cuánta plata tienen que darles para dañar lo que ellos son, su nombre, su reputación?
por defender a un narcoterrorista como Maduro, por favor.